tardes, familias Púrpura. Hoy tenemos la charla sobre el cerebro. Estamos celebrando el Día Mundial del Cerebro. Entonces quisimos hacer una charla, una reunión con algunos especialistas en el tema del cerebro. Tenemos invitados al doctor Leonardo Bello, del Instituto Neurológico del Pacífico, y a la doctora Pablo Andrea Bustamante, es neuropsiquiatra de la Universidad de Antioquia. Bienvenidos, doctores, esta tarde. Gracias por aceptar la invitación para esta charla. Gracias, Edna, muy amable por la invitación. Muchísimas gracias, Edna, a ti por la invitación y hola a todos. Gracias a ustedes. Bueno, el tema que nos reúne acá es pues el cerebro y me gustaría que pues comenzáramos a hablar qué es el cerebro, las partes del cerebro para que digamos la gente conozca el tema digamos más coloquialmente, porque pues generalmente cuando uno tiene una enfermedad asociada con el cerebro, pues simplemente le dan los términos médicos o tómese el medicamento, pero no dan unos términos, uno tiene que empezar a estudiar para entender el cerebro. Entonces ustedes son los que nos pueden colaborar. Ya está llegando la gente. Saluda a Victoria, gracias por estar aquí, muchas gracias. Entonces, si el doctor puede comenzar pues comentándonos qué es el cerebro y cuál es su función digamos, en nuestra vida. Listo, perfecto. Bueno, ¿me escuchan bien, verdad? Sí, señor. Bueno, el cerebro, para comenzar, es nuestro órgano vital. Yo siempre le hago a los estudiantes de pregrado y posgrado cuál es la función del cerebro. Siempre les digo, y unos dicen, bueno, que es un órgano que envía señales, que sirve para emociones, para memoria, para sentimientos, para darnos motricidad, sirve para todo. O sea, todas las funciones que nosotros tenemos en nuestro cuerpo dependen del cerebro. Por lo tanto, la función principal de él es darnos la vida. Eso es lo que hace el cerebro, es darnos vida. Ustedes se han dado cuenta que han podido de pronto trasplantar algunos órganos, pero nunca se ha podido trasplantar un cerebro porque sería trasplantar una vida. Ahí tenemos todo lo que somos nosotros como seres humanos está ahí. El cerebro hace parte del sistema nervioso central, o sea, todo nuestro cuerpo es cerebro prácticamente, él está por todas partes. El cerebro hace parte del sistema nervioso que está compuesto pues por la médula, el tallo cerebral, los hemisferios cerebrales y el sistema nervioso periférico, que son los nervios periféricos, que son todos los que están por todas partes llevando esa información. Un ejemplo de nervio periférico es el que tenemos aquí en el codo, que a veces cuando nos pegamos sentimos ese corrientazo, es porque ahí lleva sensibilidad, eso es un nervio periférico. Eso es el sistema nervioso y el cerebro hace parte de ese sistema nervioso. Ahí en el cerebro encontramos todas nuestras funciones que son voluntarias, exactamente en la corteza cerebral. Tradicionalmente se ha dicho que la neurona es la célula más importante del sistema nervioso, del cerebro, pero también hay otras neuronas que cumplen una función igual de importante a las neuronas, así que son las células de la glía. Son varias células, no les voy a nombrar con esos nombres extraños, pero llamémoslo así en términos generales, células de la glía. Van a ayudar y junto con el cerebro van a cumplir todas las funciones y toda nuestra actividad cerebral. Inclusive son más abundantes que las neuronas. Las células de la glía representan en mayor número que a las neuronas. Entonces, las dos son iguales de importantes. Entonces, la reunión de tanto las neuronas como las células de la glía forman el tejido cerebral y forman nuestro cerebro. Estructuralmente, él se divide en unos lóbulos por algunos accidentes anatómicos que aparecen en el cerebro. Se ha podido dividir así para facilitar el estudio y se han encontrado unas funciones específicas de esos lóbulos, aunque no es exclusivo. Hoy en día no es algo exclusivo de esa función. Hoy sabemos que el cerebro tiene unos circuitos y unas vías que se unen con otras vías para formar esos circuitos, y por ejemplo está el circuito del lenguaje, que es un circuito muy bonito, es bastante grande. El circuito de todo lo que tiene que ver con la agudeza visual, la identificación de objetos de luz y movimiento, eso también es unos circuitos bastante grandes. Entonces encontramos ahí el lóbulo frontal, el lóbulo temporal. El lóbulo frontal es el que está acá, es el más grande. Luego el lóbulo temporal que está aquí a los lados, el lóbulo parietal,
y por último el lóbulo occipital, que son los más pequeños. Entre los dos se pelean por ser el más pequeño, entre el lóbulo occipital y el parietal. En cambio, el hueso parietal que estamos en nuestro cráneo, que tiene nuestro cráneo, sí es un hueso muy grande, y el hueso frontal es mucho más pequeño. Entonces, eso es como la diferencia que hay entre los huesos y el cerebro. Entonces, cada lóbulo, como les mencioné, tiene diferentes funciones. Empecemos por el lóbulo frontal, que es el más grande, por decirlo así. No quiere decir que sea el más importante. Todos son igual de importantes porque entre todos hay una sinergia para el funcionamiento. Dos grandes funciones para conocer del lóbulo frontal es motricidad, o sea, todo lo que tiene que ver con nuestra actividad motora. De hecho, el sistema nervioso se creó para que haya movimiento. O sea, la primera forma de vida que encontramos fueron las bacterias, las cianobacterias. Esa fue la forma más primitiva de vida que existe en el planeta. Y aparecieron las primeras neuronas que aparecieron en esa evolución es para que haya movimiento. Entonces nuestra motricidad es muy importante, nos define muchísimo nuestra actividad cerebral, la motricidad. Y la otra es la cognición. De pronto es un término bastante raro, cognición, y que no estamos habituados a escucharlo. Y cognición se pueden encontrar muchas definiciones. Rodolfo Ginas, que es un científico colombiano, hace una definición que personalmente me gusta. No es la exclusiva, ni tiene razón, ni es la última palabra, pero me identifico mucho con la descripción que él habla sobre cognición, y es las habilidades mínimas que tiene un ser humano para desenvolverse en el medio y resolver problemas. Por ejemplo, ustedes están en el trabajo y desean ir para la casa porque se acabó la actividad laboral. Entonces necesitan ubicar el lugar donde van a encontrar la estación de bus, por ejemplo, o donde tienen el carro. Segundo, si van a pagar, tienen que saber con cuánto dinero cuentan, cuánta plata le van a dar al chofer y cuánto le van a devolver. Tienen que tener la ubicación, dónde se van a quedar, dónde se van a bajar, todo eso. Eso ahí es donde actúa la cognición, es donde el lóbulo frontal está hecho para eso. No solo, porque él no va a hacer eso solo también, sino con los demás lóbulos se va a funcionar para cumplir. Entonces, eso es lo que se llama cognición, y lo que va es motricidad. Van de la mano las dos, van ahí junticas. Una depende de la otra, como todo. Luego encontramos un lóbulo muy importante que las familias púrpura les va a gustar que hable, que es el lóbulo temporal. ¿Por qué? Porque es el lóbulo más epileptogénico de todos. Es el que más se asocia a epilepsia, sobre todo en personas mayores, en adultos, perdón, el lóbulo temporal. El lóbulo temporal tiene muchas funciones, muy bonitas funciones. Tiene una función de lenguaje. Ahí está nuestra área especializada para todo lo que tiene que ver con la comprensión del lenguaje, entender, ¿sí? Podemos tener, por ejemplo, lesiones del lóbulo temporal y tenemos dificultades para entender todo lo que nos hablan. Es como si nos hablaran en otro idioma. Otra función del lóbulo temporal es la audición. Ahí están unos núcleos especializados, unas células, unas neuronas especializadas para cumplir la función de la audición. También tiene una estructura supremamente importante que es el hipocampo, que siempre se ha asociado a todo lo que tiene que ver con la memoria, el hipocampo. Y también ahí encontramos otra estructura que tiene que ver con la amígdala, y está relacionada, se llama la amígdala cerebral, y está relacionada con emociones. Eso más adelante, cuando la doctora Paula hable sobre el cerebro emocional, va específicamente a hablar sobre un circuito, todo el circuito de las emociones y que tienen ahí relación con eso. Ese es el lóbulo temporal. El parietal está relacionado, y su entrenamiento evolutivo ha estado relacionado con todo lo que tiene que ver con sensibilidad, ¿sí? Sensibilidad táctil, con todo lo que sentimos en la piel, todo lo táctil. Ahí está, ¿sí? Porque hay muchas formas de vida sensoriales de sentir sensibilidad, como la visión, como la audición, como el gusto, pero todo lo que tiene que ver con lo táctil está ahí en el lóbulo parietal. Y tiene una capacidad el lóbulo parietal que es generar
una memoria sensitiva, ¿sí? Y esa memoria sensitiva nos ayuda muchísimo porque tenemos la capacidad de identificar objetos o reconocer ciertos objetos con el tacto sin necesidad de verlos. O sea, hemos evolucionado muchísimo en eso, en tener esa capacidad de reconocer. Por ejemplo, tenemos algo en la maleta o en el bolso y lo queremos buscar y sin verlo lo identificamos. Por ejemplo, las llaves. A veces siempre se nos está refundiendo las llaves por todas partes, entonces mira, ahí están las llaves sin poderlo ver, lo identificamos. Eso lo hace el lóbulo parietal. Esas neuronas que están ahí entrenadas, siempre lo han hecho. Por último, está el lóbulo occipital. El lóbulo occipital, básicamente su función es visión, es identificar luz, y las diferentes ondas de luz, que lo que me va a dar es los colores, y lo otro es identificar el movimiento. Y todo lo relacionado con lo visoespacial también, que eso lo hace junto con el parietal, hace todo lo visoespacial y es poder identificar que algo que esté cerca, algo que está lejos, algo que está en movimiento y que se está alejando, o algo que se está en movimiento. Sí, por ejemplo, eso nos salva muchísimo de andar en la vía pública, de pronto, en un carro, sabemos qué distancia viene, qué tan rápido viene, sí, nos ayuda muchísimo todo eso. Eso a grandes rasgos, así como muy grandes, tiene que ver con los lóbulos. El cerebro tiene algo que se llama corteza cerebral. Evolutivamente es lo último que hemos desarrollado desde el punto de vista filogenético, desde la evolución. Desde las primeras neuronas que aparecieron hasta las últimas neuronas que tenemos son las de la corteza cerebral. Es como la última capa que está en el cerebro. Y ojo con esto, a la familia púrpura. ¿Por qué? Porque es esa corteza la que se altera, es la corteza la que se altera, la que está afectada, la que está disfuncional en las personas que tengan epilepsia o en las personas que generan crisis epilépticas, independientemente de su causa, si sean causas genéticas, estructurales, el daño está ahí, en la corteza cerebral. Quizás no se vea, quizás no lo veamos. ¿Por qué? Porque ustedes pueden tener de pronto algún tipo de epilepsia, le hacen exámenes, le hacen una resonancia normal, una resonancia cerebral y sale normal, y ustedes dicen, bueno, pero yo convulsioné, ¿cómo es posible que salga el examen normal? Sí, sí sale normal. El problema no es la estructura, a veces del cerebro. Estructuralmente se puede tener un cerebro normal, pero la corteza, por alguna razón que la ciencia todavía no ha podido identificar muy bien, hay una disfunción cortical en las personas que tienen epilepsia. A veces es evidente, por ejemplo, la persona tiene un trauma craneoencefálico severo, genera una lesión de la corteza cerebral y yo lo puedo ver con una imagen, puede ser una tomografía, una resonancia, identificar y decir, bueno, ahí está el problema, esa es la causa de las convulsiones y las crisis que dan se relacionan con ese lóbulo afectado. Entonces, si yo tengo el lóbulo frontal afectado, si la corteza específicamente el lóbulo frontal afectado, mis manifestaciones, lo más evidente, lo más común de las crisis del lóbulo frontal, tienen que ver con el movimiento, como les digo ahorita, son crisis hipermotoras, le llamamos nosotros, son crisis muy cortas, de movimientos muy acelerados, casi no hay posibilidad, la persona le pasa y queda ahí. A veces, y dan en la madrugada, muchas veces. A veces se confunden con enfermedades psiquiátricas. A veces se pueden confundir porque tienen como movimientos muy bruscos y muy fuertes. Entonces, quizás a veces se confunden con alguna enfermedad psiquiátrica. Ahora, las crisis del lóbulo temporal, que son las más frecuentes de utilizarlas, ellas lo que más van a generar son alteraciones en la conciencia, ¿sí? Eso es lo que más va a alterar y es cuando esos pacientes muchas veces empiezan a hacer actividades, o sea, su conciencia, su actividad motora va por un lado y su conciencia va por otro, o sea, es como si se separaran, como si las dos se separaran. La persona no se da cuenta de lo que está haciendo, empieza a hacer una actividad motora a veces no definida, empieza a mover las manos o se para, o empieza a moverse de un lado para otro, le hablan y de pronto responde lo que no es o simplemente no responde, no es consciente de lo que está pasando, no es capaz de identificarlo, pasan unos minutos y al momento reacciona y no sabe lo que pasó, queda ahí como que, ¿y por qué aparece aquí sentado si no estaba? Esas también, algunas se pueden confundir con
con patologías psiquiátricas, con enfermedades psiquiátricas. Y más porque algunas son ahí de la amígdala, entonces las alteraciones emocionales también pueden estar afectadas. Las crisis de la amígdala generalmente empiezan con un miedo, una sensación de miedo, como que algo va a pasar, algo que va a suceder, como que algo feo van a suceder. Y las crisis del hipocampo, que también están ahí pegadito el hipocampo, muy pegado a la amígdala, muchas veces también generan ese tipo de crisis que les menciono, que es la alteración de la conciencia. ¿Sí? Esas son como las características así grandes de esa epilepsia del lóbulo temporal. Ahora, cuando hay crisis del lóbulo parietal, lo que genera sensibilidad, alteraciones de la sensibilidad, entonces se percibe una sensibilidad. Sin que haya un estímulo, se empieza a percibir alteraciones de la sensibilidad, ¿sí? Lo que llamamos parestesias, o sea, sin que haya estímulo, se percibe una sensibilidad, pero de manera anómala, o sea, empiezo a sentir como corrientazos, empiezo a sentir como hormigueo, empiezo a sentir como calor, y ahí empiezan a generar crisis. Y las del lóbulo occipital, que esas son más difíciles de identificar, son alteraciones visuales, pero rápidamente tiene conexiones con áreas motoras, entonces rápidamente empiezan a generar convulsiones también. Casi la mayoría de las crisis inician de un foco, de alguno de los focos de esos lóbulos que le mencioné, es lo que llamamos una epilepsia focal. La mayoría de las epilepsias vienen de origen focal, porque el daño es ahí, de un grupo de neuronas que empieza a fallar y empieza a dar esas manifestaciones, porque no son todas las neuronas las que están afectadas, no son todas las neuronas las que tienen la disfunción, es un foco, un foco. Y a veces ese foco generaliza, o sea, empieza la disfunción en un punto, pero luego todas las neuronas empiezan a comportarse de una manera anómala. Entonces, una crisis es cuando yo les pongo el ejemplo, una crisis epiléptica es como si estuviéramos en un edificio. Hagamos el siguiente ejemplo para que quede esto claro. Y es que estamos en un edificio todos, y están los porteros, están los señores entrenados del aseo, la persona entrenada para la recepción, está el gerente, están los auxiliares, están los contadores, el administrador, está toda la empresa en el edificio funcionando, y así funciona todos los días, y cada uno está entrenado para hacer su función, y todas son importantes y se deben hacer. Por alguna razón, en ese edificio de 10 pisos que tenemos, en el piso 5, a los señores de auxiliares de contaduría les da por dejar de hacer esa función. Dijeron, nosotros no vamos a seguir haciendo la contaduría y vamos a hacer lo que están haciendo en la recepción. Y ellos se van a hacer recepción y están haciendo recepción. Eso es lo que se llama una hipersincronía. O sea, esas neuronas empiezan a ponerse todas en sincronía, como todas a hacer lo mismo, como que dijeron, es que los de contaduría están haciendo lo de recepción, entonces el gerente dice, bueno, yo también me voy, los auxiliares se van para allá, el portero, y todos empiezan a tener esa hipersincronía, hacer lo mismo. Y el resto de edificios se olvida de las demás actividades. Entonces es cuando el cerebro entra en una confusión total y se pone a hacer lo mismo. Entonces, esa hipersincronía que puede ser una actividad motora, por ejemplo, mueve el brazo, empieza a mover el brazo, mover el brazo, mover el brazo, y el resto del cuerpo se desconecta, se olvida que tiene que hacer el resto de funciones del cerebro, y todas, de una manera sincrónica, empiezan a mover el brazo, y después es cuando aparece la generalización. A veces esas crisis que inician focales, por eso se llaman focales, porque inician un foco, luego generalizan, ¿sí? Algunas de ellas, o sea, ese movimiento focal de mi mano, de movimiento así, de un movimiento clónico, por ejemplo, que llamamos movimiento clónico, se puede hacer generalizado, y eso es cuando la crisis focal se vuelve generalizado. Eso no es que la haga más mala ni peor, los dos son iguales de malas si se perpetúan en el tiempo. Algunas alteran conciencia y otras no. Eso era lo que antes se llamaban simples y complejas, pero ese término ya no se utiliza, y les recomiendo que no lo utilicen y que no le presten atención si de pronto lo ven por ahí. Simple era cuando no alteraba conciencia y compleja era cuando la alteraba. Ya no se utiliza, ¿por qué? Porque es que si yo a alguien le digo, usted tiene epilepsia focal simple, es como que la suya casi no, la suya es más sencilla. Y si a alguien le digo, usted tiene epilepsia focal compleja, uy, eso es más severo, ojo con eso. No,
Las dos pueden ser o iguales o pueden ser fáciles de tratar, o las dos pueden ser también difíciles de tratar. Depende del contexto de cada persona. Entonces, no se asusten con el nombre que aparece ahí de pronto, porque las clasificaciones que se hacen en epilepsia se hacen es para que la podamos entender los médicos y todos hablemos un mismo lenguaje, y al momento de yo leer la historia yo sepa, tiene epilepsia focal con alteración de conciencia, como se dice ahora, o una epilepsia focal sin alteración de conciencia. Pero esas, ojo, las clasificaciones están hechas para los médicos, no están hechas para los pacientes. No estoy diciendo que no lean la historia, que no le presten atención, no, claro. Deben ustedes responsabilizarse de eso y empoderarse de la epilepsia y estar informados y saber qué es lo que sucede con su cuerpo y con la enfermedad. Eso yo lo aplaudo bastante y me encanta cuando los pacientes se informan de eso. Pero no se asusten si de pronto escuchan esos términos raros, focal complejo, o cuando dicen, no, la suya es una epilepsia focal que generaliza, generalizada. Cuando escuchan ese término generalizada, también me imagino lo peor. No, yo tengo una epilepsia generalizada, o sea, esa es peor que otra. No. Y la epilepsia, como les dije, se comporta de una manera leve o agresiva dependiendo del contexto de cada persona. El nombre no la hace más agresiva, el nombre. Entonces les repito, ese nombre y esa clasificación que se hacen es para que nosotros los médicos podamos entender y haya un lenguaje universal en la medicina. Es simplemente por eso. Si ven un nombre de esos extraños, con el médico tratante les pregunta, doctor, por favor acláreme esto, no entiendo eso de epilepsia focal compleja o eso de epilepsia focal que generaliza. Lo otro es que hay algo que llaman los códigos CIE-10, y es que por defecto en una historia clínica toca poner un código CIE-10, y a veces esos códigos ya están desactualizados, no hacen parte de las clasificaciones actuales, entonces ya son términos que se utilizan, inclusive términos de hace más de 100 años están ahí a veces, y, que esos términos antiguos a veces confundían a las personas. Entonces, ojo cuando vean ese diagnóstico, no es del todo cierto. A veces hasta inclusive por rapidez se puede poner un código que no pertenece bien a la realidad. Entonces, bueno, eso en cuanto a la epilepsia. Último mensaje, ya para acabar y hacer y aclarar las preguntas, es, a mí me encantan los mentimientos, y es esa hipersincronía, o sea, esa crisis no mata neuronas. Ojo con eso, no mata neuronas, no lo deja bobo, no lo deja en silla de ruedas, no lo limita, nada de eso. Claro, si yo tengo crisis a toda hora, muy frecuentes, todos los días, claro, eso sí me va a generar a mí un daño. Pero una crisis menor de 5 minutos no va a matar neuronas como se dice tradicionalmente. Hay algo que es el estado epiléptico, que es cuando las personas tienen la crisis más de 5 minutos. Eso sí potencialmente puede generar un daño neuronal, potencialmente. En estudios de imágenes cerebrales se han encontrado que las personas que tienen convulsiones o crisis epilépticas mayores de 30 minutos generan áreas de infarto cerebrales. Y, o sea, hay una disminución en el flujo de sangre cerebral, y eso sí, esas sí son las que van a generar daño y lo que dicen que matan neuronas. Esas sí. Pero el cuerpo tiene la capacidad de generar lo siguiente, y es que cuando hay esa hipersincronía, que todos están haciendo lo mismo y se olvidan del resto de cosas, el cuerpo libera una sustancia que es el GABA y apaga todo. ¿Sí? Genera un coma, eso es un coma fisiológico que se genera ahí. ¡Pum! La persona entra en un coma posital, ¡pum! Queda ahí y al rato reacciona. Eso es normal, lo hace como un mecanismo de defensa. Entonces, cuando suceda eso, que la persona tiene unas crisis epilépticas que son fuertes y entra en coma, déjenlo quietico, el cuerpo al rato vuelve a reaccionar, un poco confuso, pero ya después va a estar muy bien. Entonces, sacar eso de la cabeza, que las crisis matan neuronas y que lo va a dejar de pronto con alguna limitación y eso. No tranquilos, porque eso hace que empeoren los síntomas. Listo, muy bien. Eso era lo que tenía hoy. Egna, no sé si hayan preguntas para resolver, algunas dudas. Aquí Victoria dice, excelente aclaración, me gustó la aclaración de la parte de que las neuronas no mueren como tal, entonces quedó aclarada ese tema. Doctor, pues
digamos, me gustó mucho, yo creo que a las personas también el hecho que hayan incursionado en el tema de la epilepsia y nos haya explicado esas relaciones con los lóbulos. Y pues ya, digamos, hacer, digamos, una conexión con el tema de la amígdala que mencionaba, con el tema de lo que es el cerebro emocional, y ahí le daría la palabra a la doctora Paula para que nos comente y nos cuente qué es el cerebro emocional y esa relación de la amígdala con lo que son las crisis de epilepsia. Entonces la voy a poner en pantalla, doctora. Y le pongo acá. Vale, muchas Ya. gracias. Sí, señora. Muchas gracias, Edna. Bueno, a todos, muy buenas tardes. Edna, gracias por la invitación. Voy a tratar de simplificar un poquito porque el cerebro emocional, más que una parte del cerebro, la verdad es un gran circuito. Como estaba diciendo el doctor Leonardo, el cerebro funciona con redes, ¿cierto? Y son redes supremamente complicadas en las cuales los estímulos van pasando de un lado a otro y se van modificando. Miren que apenas hace poquito tiempo, en 1952 apenas, se le dio el nombre de sistema límbico a un montón de estructuras que están como en la parte central del cerebro. Eso son varias sustancias, como dijo Edna, varias estructuras, como dijo Edna, está entonces la amígdala, que es muy importante, ahorita vamos a hablar de ella, pero no solo la amígdala, también está el hipocampo, el tálamo, también se ha hablado que parte de la corteza frontal, que también mencionó el doctor Stan, tienen que ver con este circuito, los ganglios basales, el hipotálamo. Les voy a hablar un poquito como de cada una de estas partes y luego les voy a explicar dos circuitos que son muy importantes. Entonces, la principal función de nuestro sistema emocional o este sistema límbico, entonces están en el encéfalo, que nos explicó el doctor, y la utilidad es la gestión y la regulación de las emociones, ¿cierto? No solo gestionarlas, sino también regularlas. Este sistema está influenciado por todos los órganos de los sentidos. ¿Qué quiere decir? La vista, el olfato, el tacto, el sistema auditivo, todo entra a nuestro sistema nervioso y hay ciertas sustancias que van identificando cuál es el estímulo y lo van repartiendo por todo el cerebro, ¿cierto? El hipocampo, que hace parte del sistema límbico, me imagino que lo han escuchado alguna vez, nos ayuda a transformar la memoria reciente a una memoria a largo plazo y también nos ayuda con la memoria biográfica, o sea, quién soy yo, qué hago yo, qué hice en tal fecha, con quién fui a tal parte, ¿cierto? El tálamo es otra estructura muy importante por donde pasan todos los estímulos cerebrales, ¿cierto? Y es el núcleo que nos ayuda como a conectar esos estímulos sensoriales y nos los asocia a emociones, ¿cierto? Entonces es muy importante también que tengamos en cuenta que cuando uno tiene, por ejemplo, uno puede, por ejemplo, ver algo y ponerse contento, ¿cierto? Así no esté muy contento de base. ¿Es por qué? Porque nuestro cerebro recuerda lo que alguna vez nos gustó, lo almacena y por eso es que cuando uno repite ese estímulo es que le sigue produciendo esta emoción. Hay otra cosa muy importante que es el hipotálamo. El hipotálamo nos ayuda con cosas muy importantes que son la temperatura del cuerpo, el ciclo circadiano, o sea que los seres humanos, como muchos animales, estamos despiertos de día y dormimos en la noche. Y también tiene que ver con una cosa que se llama la homeostasis del cuerpo, y es que para poder tener como en balance toda la parte química y hormonal del cuerpo, nos ayuda esta parte también. Otra cosa muy importante son los ganglios basales. De pronto los han escuchado en las personas que tienen, por ejemplo, Parkinson, ¿cierto? Que no estamos acá tratando de este tema, pero tiene mucho que ver con las respuestas motoras y con las expresiones físicas de las emociones, ¿cierto? Y la otra parte que es supremamente importante y que Edna mencionó y que es supremamente que la dejo de última para que entremos un poquito más detalle, es la amígdala, ¿cierto? La amígdala es un órgano chiquitito, ¿cierto? Que dicen que tiene que parece como una nuez, ¿cierto? La amígdala está
cuando el hipocampo, que hace como forma, dice que se llama hipocampo porque parece como un caballito de mar, ¿cierto? Parece como más como un caracolito, está ahí y es una masa de muchísimas neuronas que, aunque sea pequeñita, está formada por muchísimas partes, ¿cierto? La amígdala se encarga con la formación y con el almacenamiento de la memoria asociada a hechos o acontecimientos que nos hayan provocado las emociones. ¿A qué quiere decir? ¿A qué voy con esto? La memoria tiene como dos componentes. Un componente como cognitivo, ¿cierto? Por decir alguna cosa. Yo me acuerdo que fui a la playa en tal fecha, a tal parte, de tal manera, ¿cierto? De una forma como muy cognitiva. Pero almaceno que cuando estoy en la playa, esto me gusta. Entonces, cada que me mencionan el paseo a la playa o ir a la playa, eso me genera felicidad porque ya la amígdala me almacenó que cuando yo estuve en la playa estuve contenta. Esto pasa con las emociones tanto positivas como negativas. Por ejemplo, cuando a uno le pasa un evento muy triste o muy traumático, digamos un accidente o, por ejemplo, la muerte de alguien, la amígdala guarda ese recuerdo, ¿sí?, con una emoción negativa a su lado. Por eso es que cuando han pasado muchísimos años, pero uno vuelve y recuerda el evento, lo vuelve y lo recuerda, no sabe dónde fue, en qué año, de qué manera, qué pasó, pero lo recuerda con muchísima tristeza, como si esa tristeza a veces fuera la misma que uno sintió hace muchísimo tiempo, ¿cierto? Es muy complicado porque este sistema límbico tiene conexiones con todas las partes, casi todas las partes del cerebro, ¿cierto? Entonces, hace un circuito supremamente importante con el frontal, que es, como les estaba diciendo el doctor, esa parte que es como el presidente de la empresa, que es el que nos dice esto está bien, esto no está bien, esto por aquí sí, esto por aquí no, pero también con el resto, con el temporal, que se encarga de la memoria, porque la amígdala y el hipocampo hacen parte del temporal, pero también, por ejemplo, con el occipital para poder asociar las cosas que vemos, ¿sí? Entonces es supremamente importante. Hay dos reacciones que son muy importantes también, que es asociadas al miedo y al circuito de placer, que se las voy a detallar un poquito. La sensación de miedo es una sensación que es evolutiva, nos permite adaptarnos a situaciones y a defendernos de las amenazas. Este sistema que nosotros tenemos es muy antiguo. ¿A qué me refiero como antiguo? Es como evolutivamente. Muchos animales también tienen este mismo circuito del miedo. ¿Por qué? Porque, como les dije, nos permite enfocarnos, concentrarnos ante una amenaza. Les voy a poner un ejemplo, ¿sí? Si yo salgo a la calle, ¿cierto?, y se me viene, por ejemplo, un ladrón, entonces yo no tengo tiempo para activar el sistema frontal, que es el que nos estaba explicando el doctor, para hacer un plan, ¿cierto? Como el que les dijo, entonces yo no puedo decir, este ladrón está caminando tal parte, seguramente en 10 segundos llega hasta mí, entonces eso quiere decir que tengo la billetera. Eso todo lo haría el frontal. Pero como estamos ante una amenaza, no hay tiempo y se activa es el sistema de la amígdala, que produce esa reacción de miedo, y lo que hacemos es que la amígdala activa un montón de hormonas, otro montón de circuitos para que se activen un montón de hormonas para que nuestro cuerpo tenga una respuesta tanto física como mental ante la amenaza. ¿Qué pasa cuando uno tiene un miedo así grande? A ti te da taquicardia, entonces el corazón empieza a latir más rápido, los pulmones empiezan a bombear como con más rapidez para que toda la sangre se pueda oxigenar, la sangre se va a los músculos más grandes para que tú puedas, por ejemplo, correr más rápido. Las pupilas cambian de tamaño, hay personas que cuando tienen miedo pueden tener, por ejemplo, pérdidas en la orina, o les puede dar diarrea o les puede dar vómito. ¿Para qué son todos estos cambios físicos? Para que tú reclutes todas tus fuerzas y te puedas defender ante esa amenaza. Y ante esa amenaza tenemos 3 posibles respuestas, ¿cierto? Que es un sistema que se llama, en inglés es fight, fly o freeze, que en español sería como de amenaza en cuanto a que tú luchas o huyes, ¿cierto? Entonces,
pueden pasar que cuando uno se le viene el ladrón encima, hay personas que empiezan a luchar y se golpean, o, ¿sí? Y uno les dice, pero ¿por qué? Porque ¿cómo hiciste? Que no te dio miedo el ladrón de pronto. Entonces uno dice, ah, no, es que así reaccioné, ¿cierto? Esa respuesta como automática. O las personas que se pasman, ¿sí? Que por qué no hizo nada, si lo iban a robar, ah, no, me congelé, ¿sí? O otras personas que salen corriendo, así tengan una mano quebrada, un pie quebrado, ¿por qué? ¿Qué dice uno? Ah, no, la adrenalina y así corrí. Entonces, todo esto está asociado a la amígdala, ¿sí? Es un circuito supremamente importante, tanto como en asociar, como les dije, las emociones a la memoria y en activar todo el circuito que nos permite como tener un episodio de ansiedad o de miedo grande para podernos defender. También es muy importante el circuito del placer, ¿sí? Que esto se asocia más es a las emociones positivas. Este circuito de placer también es evolutivo. Miren que, por ejemplo, si alguno de ustedes aquí en la familia Púrpura tiene mascotas, creo que se han dado cuenta que, por ejemplo, los gatos, los perros también tienen ese sistema de lucha y de huida. O sea, si un perrito, por ejemplo, escucha cuando hay juegos pirotécnicos o sale enojado y ladra, o va y se esconde asustadito, o va y se pone como, va y sale corriendo o se pone agresivo. ¿Por qué? Porque, como les dije, esto es evolutivo y muchísimos animales tienen ese sistema. El circuito del placer también lo tienen muchos animales, por eso es que, por ejemplo, uno entrena a las mascotas dándoles comida. La comida es una de las formas más fáciles de estimular este circuito. ¿Qué pasa? Cuando uno tiene un estímulo positivo, ¿cierto? El circuito del placer lo que hace es que activa una serie de químicos que nosotros llamamos neurotransmisores. Los neurotransmisores son como mensajeros, o sea, se encargan de llevar y de traer información a un lado del cuerpo. Como les dijo el doctor, el sistema nervioso funciona tanto con estos mensajeros como con circuitos eléctricos. Entonces lo que pasa es que cuando uno identifica un placer, un estímulo, ¿cierto? Esto empieza desde cuando uno está muy pequeñito y entonces si se estimulan estos neurotransmisores, esto le informa al lóbulo frontal y dice como, esto guárdalo como me gusta, ¿cierto? Entonces eso lo podemos hacer como con comidas, con personas, con lugares. Entonces cada que llegue ese estímulo, el circuito del placer, ¿cierto? Hace que a mí me guste y que siempre quiera más, ¿cierto? Entonces, el circuito del placer nos lo estimulan muchísimas cosas. La forma más fácil es la comida y la comida tiene un problema y es que nos estimula desde que estamos pensando en la comida hasta que estamos comiendo y hasta después. Por eso es que cuando uno está ansioso o está muy preocupado o está muy triste, empieza a comer y a comer y a comer. Eso se llama hambre emocional y nos puede traer muchas dificultades, por ejemplo, con el tema del peso, de la obesidad, del colesterol, de todas esas cosas que queremos controlar. También, por ejemplo, el estímulo social. Nosotros somos seres que nos gusta estar en sociedad, entonces todo eso nos hace que cuando uno esté rodeado de mucha gente y que sienta ese amor, uno diga, esto me gusta, lo quiero volver a repetir. Por ejemplo, la actividad física. La actividad física también, aunque tiene un problema y es que solamente nos estimula después de hacer ejercicio, por eso al principio hacer ejercicio nos da tanta pereza, pero luego ya sí nos empieza a gustar, ¿sí? Entonces, ese circuito de placer o circuito de bienestar es el que hemos aprendido desde muy chiquitos qué cosas nos gustan y siempre buscamos estimular ese circuito para sentirnos bien, ¿sí? Hay otra cosa muy importante en relación con todo esto y ya como, esto es como un poquito como la parte como anatómica y general y es que también este circuito emocional tiene mucho que ver con la parte de la agresividad, ¿cierto? Y de la irritabilidad, porque cuando todas estas emociones se generan en la amígdala, pero las regula el lóbulo frontal. ¿A qué voy con esto? Si, por ejemplo, yo tengo demasiada rabia con mi mamá, por decirlo de alguna manera, y entonces estoy muy enojada, entonces la parte física con toda esa cascada de hormonas es la que se empieza como a liberar. Entonces a mí cuando tengo mucha rabia me da taquicardia, empiezo a sudar, se me ponen las manos frías y yo le quiero decir que está siendo injusto a un montón de cosas, pero
tengo mi lóbulo frontal, que fue, les explicó el doctor, que es como un freno de mano. Como quien dice, sí, yo sé que usted está muy enojada, yo sé que eso no le molestó, pero usted a la mamá no le puede decir groserías, no puede ser violento, no puede ser irritable, contrólese. Entonces el frontal ejerce un control sobre el sistema límbico, que es supremamente importante. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando las personas tienen una amígdala, un sistema límbico que está muy, muy, muy estimulado, eso hace que se pierda esa regulación entre el frontal y entre el sistema límbico. Cuando la amígdala está muy, como muy activada. En las personas, por ejemplo, se han hecho experimentos con personas que han perdido su amígdala y esas personas le dejan de tener miedo a las cosas. Entonces, son personas que viven bajo mucha amenaza porque pierden esa capacidad de sentir miedo, de sentir temor como hasta ante alguna amenaza. Entonces, eso influye en la supervivencia, ¿cierto? Entonces, cuando todo esto lo detecta la amígdala, ella hace que el cuerpo físico reaccione ante la alegría, ante la tristeza y ante el miedo, ¿sí? Toda esta parte como de la agresividad está más asociada a que todos tenemos una sensación y una necesidad como seres vivos de defendernos, ¿cierto? Lo que les estaba diciendo ahorita de las amenazas. Entonces es la amígdala la que nos dice hasta qué punto me puedo defender y de qué manera, ¿sí? Todos estos procesos son supremamente rápidos y son muy inconscientes, ¿cierto? Uno no se pone a pensar, bueno, hoy me voy a poner a defenderme de tal manera. Eso ocurre súper rápido y nosotros no nos damos cuenta. Por eso es que unas veces reaccionamos de una manera y otras veces reaccionamos de otra manera, ¿sí? Es muy importante porque yo sé que acá en la familia púrpura tenemos también personas que cuando tienen epilepsia del lóbulo temporal, también si tienen esa hiperestimulación, como que la amígdala se prende mucho, también pueden empezar a tener episodios con agresividad, irritabilidad, violencia o también, como decía el doctor Leonardo, con muchísimo miedo. Pasa también que hay muchísimas otras enfermedades que comprometen todos estos circuitos, ¿cierto? Las personas que tienen cierta discapacidad intelectual, entonces pueden tener el lóbulo frontal más apagado y como este sistema es un poquito más antiguo y como más primitivo de alguna manera, se logra como prender de muchísimas más formas. O por ejemplo, las personas que tienen algún trastorno del espectro autista también tienen dificultad en manejar sus emociones. Entonces, interpretan, miren que nosotros tenemos estos órganos que nos ayudan a identificar los estímulos, ¿cierto? Entonces yo sé que si me van a abrazar es algo bueno o que si están gritando por allá, entonces lejos, eso no me va a hacer daño a mí, pero hay ciertas patologías que hacen que todos esos circuitos no funcionen de una manera adecuada. Entonces esa poca regulación emocional, ¿cierto? O disregulación emocional que pueden escucharle a algunos médicos es esa falta de equilibrio entre el frontal y el sistema límbico. La parte de sentir felicidad también se asocia con este circuito de recompensa y con la parte del sistema límbico que se llama el núcleo estriado, que también se encarga de la reacción ante estímulos como el amor, como la actividad sexual. El amor estimula el circuito de recompensa y se ha asociado, o sea, la idea más o menos es que cuando uno está enamorado, la sensación es parecida a cuando tiene a alguien como una adicción a las drogas, porque uno siente como tanta necesidad de la otra persona, o euforia cuando la otra persona está, o esa sensación de pérdida y como de antojo cuando esa persona se va. Entonces miren que es un circuito que es tremendamente interconectado con todo el cerebro, que se encarga de muchas funciones evolutivas y que pues sin él pues no podríamos, no solo está la reacción de miedo y la reacción de enojo y de felicidad, sino que es muy importante para nuestra evolución y para el autocuidado. Espero que si tienen alguna duda pues me cuentan. No sé, Edna, si tienes por ahí alguna...
Tienes el micrófono apagado, Edna. Sí, Edna. Sí, muchas gracias, doctora, por su explicación muy amplia y los ejemplos. Yo sé que les sirven a las personas que nos están viendo. Creo que hay unos comentarios. Había una pregunta para el doctor sobre qué piensa o qué opina sobre la onda punta continua en el sueño. Y ahorita hay una pregunta para la doctora. La onda punta continua o polipunta que aparece en el sueño, es lo mismo que descargas de epilepsia. Generalmente en el sueño y muchas veces se hace el electroencefalograma con privación de sueño para que esa privación de sueño genere o estimule la producción de esas descargas de epilepsia, ¿sí? Porque es como agotar la corteza cerebral, lo que yo les dije, la corteza cerebral es donde está el daño. Entonces, si yo la privo de sueño, si yo trasnocho, estoy agotando esa corteza cerebral y claro, ella va a empezar a disfuncionar y a generar esas descargas de epilepsia que se traduce eléctricamente, o sea, en el electroencefalograma es como puntas o polipuntas. Entonces, si aparece en el sueño, es lo mismo que tenerlas también en vigilia y me están indicando que la persona está teniendo descargas de epilepsia. Recuerde que los exámenes son ayudas, ¿sí? El examen no me da diagnóstico, no me dice el tipo de epilepsia, solamente hay algunos tipos de epilepsia específicos que me dan un registro eléctrico muy característico y que junto con los síntomas que tiene, yo puedo decir que se trata, por ejemplo, de una epilepsia mioclónica juvenil, que da una punta onda generalizada de 2.5 Hz, ¿sí? Eso es lo característico, más las mioclonías. Entonces digo, eso es una epilepsia mioclónica juvenil. Pero el examen solito no me hace diagnóstico. Tienen que reunir todas las pruebas, los síntomas, la evolución. En neurología, la evolución de las enfermedades son muy importantes porque finalmente ellos van a terminar haciendo el diagnóstico. Tiempo. Entonces, si tienen ese registro es porque está anormal, indica que hay descargas de epilepsia y que posiblemente nos estemos enfrentando ante un tipo de epilepsia. Pero el examen no me da el diagnóstico ni me da tampoco el tipo de epilepsia. Es el conjunto de todo. Aunque, doctor, yo tenía una pregunta y era lo que es, bueno, como unir lo que han hablado de la parte orgánica y la parte emocional. Cuando sucede una crisis de epilepsia, y tengo entendido que la amígdala, es decir, viene un miedo o un trauma, un susto en la persona y se canaliza a través de la amígdala, pero hay como se descarrila, digamos, ese canal y es donde se producen las crisis. Lo digo porque, pues, en mi caso, cuando me daban las crisis, había un susto, algo se caía, algo por ahí se golpeaba algo, alguien me decía algo y inmediatamente yo reaccionaba y venía el aura o el pensamiento, el sentimiento que venía la crisis y bueno, me daba ausencias, en fin. Entonces, siempre me pregunté por qué eso, cuál era el origen de ese cambio emocional o por esa reacción. Y cuando hice un proceso digamos, de manejo de estas emociones o de las crisis, pude entender que uno debe manejar identificar los síntomas, o sea, ese golpe, esos ruidos, ese miedo, ese susto, para poder controlar las crisis. Entonces viene la parte de la amígdala y es lo que me gustaría que me comentara la doctora si quiere. ¿Cómo manejar las emociones? Digamos, ¿qué tips o cómo la podemos manejar? Siendo que tenemos crisis epilépticas y es muy difícil, o sea, muy difícil para muchas personas y si hablamos de las personas funcionales, sí podrían hacerlo, entonces la idea es saber cómo hacerlo. Ok, bueno, con eso hay muchas cosas. Primero es que la epilepsia como tal, el diagnóstico de la epilepsia produce que un riesgo pues un riesgo mayor de tener depresión y de tener ansiedad, porque uno tiene la sensación de que pierde el control, ¿cierto? Porque puede que uno que no sea una persona muy inteligente, que no quiera estudiar, que no quiera tener su vida normal, pero de un momento a otro llega la crisis, muchas veces cuando uno no se la espera, ¿cierto? A veces el aura te avisa, pero es esa sensación de pérdida de control y a veces de pérdida de la autonomía. Entonces, eso hace que las personas con diagnóstico de epilepsia puedan tener más depresión y más ansiedad.
Y eso hace también está asociado a que las personas cuando tienen episodios de ansiedad o cuando tienen depresiones muy fuertes, eso puede hacer que también se active esa cascada, ¿cierto? De todas esas sustancias que nos van a producir más convulsiones. Entonces es un circuito, como un círculo vicioso en el cual las emociones pueden estar producidas por la misma enfermedad, pero también la enfermedad pues puede producir esas emociones. Y también están esas crisis que son más del lóbulo temporal, que agarran como todo lóbulo, este circuito, que nos hacen que las primeras emociones de la crisis sea el miedo, ¿cierto? Y entonces la persona tiene esa sensación, se confunden mucho con diagnóstico de crisis de pánico, que son también personas que de un momento a otro empiezan con sensación de ahogo, con sensación de miedo, con esa sensación de que algo malo va a pasar, pero las crisis ya de pánico pueden tener varias formas y desarrollarse de muchas maneras, mientras que si son convulsiones, ¿cierto? O crisis epilépticas, siempre se vuelven como, nosotros hablamos como de estereotipadas, o sea, siempre son de la misma manera, ocurren de la misma manera, tienen cierto tiempo de duración. Entonces, a veces es difícil hacer ese diagnóstico entre las crisis de pánico y ciertas crisis, ¿cierto? Y como les dije, de todas formas es importante controlar este tema de la ansiedad, de la depresión. ¿Qué es lo primero? Pues el tema de aceptar la enfermedad es una cosa compleja, ¿cierto? O sea, decir el diagnóstico, tengo epilepsia, a veces es muy fácil para uno decir, bueno, es que tú tienes epilepsia, pero pues como uno no la tiene, entonces uno le dice, bueno, adáptate, acostúmbrate, pero la realidad es muy distinta, ¿cierto? Tenemos que tener en cuenta que hay que cambiar ciertos estilos de vida, por ejemplo, tratar de no trasnochar mucho, no tomar alcohol, ser muy juicioso con la toma de los medicamentos, porque los medicamentos hacen, como les explicaba el doctor, que las neuronas entren como en un estado de equilibrio y de balance para que las crisis pues no se produzcan. También es muy importante en esta misma forma los estilos de vida saludable. Hacer ejercicio, aunque yo sé que, por ejemplo, pues si uno tiene una epilepsia y tiene, por ejemplo, las crisis que son generalizadas, entonces si uno va en una bicicleta, pues puede ser peor, pero debemos encontrar alguna manera en hacer actividad física sin que eso nos ponga en peligro. Y sobre todo, aunque nosotros no podemos controlar las crisis, no podemos dejar tampoco que nuestra vida gire todo en torno a la epilepsia, ¿cierto? Porque muchas veces se pierde mucho la autonomía y la familia, las personas que están alrededor de uno también se preocupan mucho por nosotros y entonces se pierde un poquito la independencia y la autonomía y eso también nos afecta mucho. Entonces yo pienso que es muy importante entre las familias y las personas, la persona pues como el paciente, por decirlo de alguna manera, traten como de encontrar un equilibrio entre, por ejemplo, si yo voy a salir y puedo salir sola y a mi familia le da miedo, entonces mandar un mensaje o avisar dónde estoy, o sea, como revisar estrategias que a cada familia le sirva para que uno sienta que uno no está en peligro y para que la familia sienta que uno está tranquilo. Hay muchas estrategias, ¿cierto? Por ejemplo, hay ejercicios de respiración que son supremamente importantes que hagamos todos los días, ojalá en la mañana y en la noche por lo menos, que pueden ser ejercicios de respiración profunda, ¿cierto? O sea, respirar hondo, soltar, porque eso nos ayuda mucho a que este sistema emocional se apague y le dé como pie a que el sistema frontal se active. Otra cosa, hay unas estrategias que se llaman de mindfulness la traducción es conciencia plena, en el que tú puedes hacer ejercicios, en el que te conectas con el aquí y con el ahora. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, tú te sientas, pones los pies en el piso y empiezas a conectarte con la respiración. Entonces uno puede como sentir cómo entra el aire por la nariz y cómo sale más tibiecito, entra más frío, o te concentras con el frío, por ejemplo, de poner los pies en el piso. O cuando uno se esté bañando, por ejemplo, darse 3, 4 segunditos, 10, poquito, para que uno sienta cómo cae el agua en el cuerpo, si el chorrito es delgadito, si es más grueso, si el agua está fría o está más caliente, cómo se escucha, porque recuerden que todos los órganos de los sentidos estimulan esta parte del cerebro. ¿Eso qué hace? Que nuestro cerebro sienta
que le estamos dando estímulos positivos, y recuerden que los estímulos positivos estimulan el circuito de recompensa y nos bajan la sensación de ansiedad. De todas formas, también pienso que es muy importante expresar, ¿cierto?, las emociones que uno tenga asociadas al diagnóstico, a que no siento, hay muchas veces que lo que dice no es verdad, nosotros a veces los médicos a veces hablamos muy rápido, tenemos un montón de pacientes y no explicamos bien, entonces como esa poder decir como no te estoy entendiendo o no sé para qué me estoy tomando el medicamento, eso también es importante que lo expresemos. Y también hay que aprender a reconocer cuando ya esto se nos sale de las manos, o sea, me refiero a la parte emocional. Entonces, si uno ya ve que, por ejemplo, la tristeza es de varios días, que ya uno tiene problemas para concentrarse en la memoria, o ya no tiene ganas de salir, o ya no tiene ganas de comer, o ya no tiene ganas de ir a estudiar, ¿cierto? Y que uno dice es que ya no está uno triste, sino deprimido. Entonces es muy importante también buscar ayuda médica. Ir al psiquiatra no es tan horrible como algunos piensan, ¿cierto? No es una cosa tan complicada, pero nos puede servir muchísimo para aprender sobre el tema de la depresión, y también porque la ansiedad se puede volver, o sea, uno puede estar tan ansioso que no pueda dormir, que no pueda comer, también que no se controle. Entonces, cuando uno ya empiece a tener problemas como en sus áreas de vida, es muy importante que busquemos ayuda y que no nos quedemos solos como con todo esto. Sí, doctora, aquí tenemos unas preguntas. Esta es pregunta para la doctora. ¿Qué pasa con una en adolescencia para equilibrar la parte emocional y la parte racional? Es decir, si es una parte, o sea, el chico tiene 14 años y ¿cómo hace para equilibrar la parte racional y emocional siendo que está tomando quepra? Esa es como la pregunta. Bueno, ahí se juntan muchas cosas muy complicadas en cuanto a que la adolescencia es un periodo de la vida en el que estamos apenas desarrollando un montón de inteligencias. ¿A qué me refiero? Cuando tú estás pequeñito, ¿cierto? Cuando uno está recién nacido y empieza a caminar, estamos como aprendiendo la parte de la motricidad, ¿cierto? Después uno aprende la parte como más de las sensaciones, pero cuando tú estás adolescente estás aprendiendo a relacionarte con los demás, a relacionarte contigo mismo, a relacionarte como con la sociedad, y hasta qué punto uno es ya grande o competente para hacer ciertas cosas y cuando no. Entonces la adolescencia, la verdad, es una época de la vida que es completamente compleja, por decirlo de alguna manera, porque tanto esta parte de que estás apenas aprendiendo a relacionarte, también empieza un montón de flujo hormonal, que como les conté ahorita, también en la parte del cerebro emocional es donde también se regulan muchas hormonas. Entonces todo eso hace que tu sistema interno esté desequilibrado, ¿cierto? Con los adolescentes en general hay que tener mucha paciencia, tratar de tener un ambiente ameno, controlado, donde se puedan expresar las emociones como con tranquilidad, ¿cierto? Evitar los conflictos, evitar la violencia, ¿cierto? Porque los adolescentes tienen una facilidad en que se suben como de ánimo muy rápido y que les cuesta como regularse, ¿cierto? ¿Qué es el otro? ¿Qué pasa? Que el levetiracetam o la quepra sí puede asociarse a que las personas tengan problemas en las emociones. Entonces puede aumentar el riesgo de uno estar más triste o como más apagado, pero también hay ciertas personas que las ponen muy irritables. Hay que tener como con los neurólogos, tenemos siempre que tener como un balance en cuanto a qué tan indispensable es la quepra o qué tanta irritabilidad o alteración emocional está produciendo, ¿cierto? O sea, si es el único medicamento que podemos usar o el único que le ha servido, uno no lo va a quitar por la irritabilidad, sino que tocaría o fortalecer mucho las estrategias conductuales, que a veces en nuestro país no es fácil por el tema de las EPS, no te dan cita ni con psicología ni con terapia de familia, pero podemos también administrar algunos medicamentos que suban, por ejemplo, la serotonina y que les ayuden a ellos también como a que regulen ese sistema.
Entonces, es para tratar como en particular con este adolescente, como de lograr una buena comunicación con el neurólogo, revisar si es mucha la disfunción, si es posible usar otro medicamento, pero el Keppra es un excelente antiepiléptico. Entonces nosotros no lo movemos, a no ser de que sea pues ya como incontrolable, porque hay muchas otras estrategias, sobre todo las no farmacológicas. Entonces, lo que estábamos hablando, fomentar la actividad física, la relajación, la meditación, todo eso. Sí, doctora, aquí había una pregunta que si es normal después de una crisis epiléptica ocurra una crisis nerviosa, o sea, que de pronto uno, después de la crisis, le dé también una crisis de nervios. Sí, la verdad puede ser por un mecanismo tanto como físico, ¿cierto? Por lo que estábamos hablando con el doctor de cuando tienes una crisis empieza como a dispararse de manera desordenada y de manera como intermitente ciertas partes del cerebro que te pueden estimular esa parte como donde se sienten los nervios, pero también puede ser psicológico en cuanto a que cuando tú tienes una crisis y te despiertas de la crisis, te despiertas muy desorientado, entonces uno no sabe dónde está, uno no sabe qué hizo. Hay personas que tienen crisis de muchos tipos y entonces les da pena, no quieren que la demás gente se dé cuenta, les da esa sensación de que perdí el control, de que no puedo como que no me pude controlar, ¿cierto? Entonces no es normal ni anormal, ¿cierto? Pero sí puede pasar muchísimas veces y también es importante como comentarlo con tu neurólogo como para que revise qué tipo de respuesta es y de qué manera se puede como evitar. Sí, aquí hay una pregunta para el doctor. Gracias, doctora. Si podría explicar los episodios de shock like y se refiere a que la niña tiene una enfermedad rara, facomatosis cesioflamea, síndrome Starch-Weber. Uno de los síntomas son los episodios rock like. Esa es la pregunta de Macarena. Sí, tienes un Weber, que es una condición genética donde lo característico es que produce un hemangioma en una hemicara, o a veces puede ser bilateral, y esos hemangiomas también se encuentran en el cerebro, ¿sí? Como se encuentran esos hemangiomas en el cerebro, pueden producir crisis epiléptica. Y estos pacientes, lo característico es que generan unas crisis que producen una epilepsia refractaria, o sea que es de difícil manejo. Teóricamente refractaria se hace el término o hace referencia al término cuando se tiene dos anticonvulsivantes en dosis máxima y no se consigue un control más del 50% de las crisis. Eso teóricamente es una epilepsia refractaria. En cuanto al término, no sé si lo esté anotando bien o no lo conozca porque no he escuchado ese término. Shock like. Shock like, ¿no? No, es como SROKE, stroke like. No sabría Stroke tampoco. like. Sí. Debe ser, stroke like es un evento parecido a un infarto cerebral, a una ACV. Okay. Sí, debe ser stroke like, no entendía muy bien. Ya, aquí sí, diga, doctor. Sí. Pues no es usual que ellos hagan estos eventos, que hagan eventos parecidos a los ACV. Lo que más se asocia desde el punto de vista neurológico, como les dije, los pacientes que tienen el Weber es que hacen las crisis producto de los hemangiomas que están presentes ahí cerebrales, pero no es usual que hagan un stroke like, ¿no? Ok, doctora, aquí pues una pregunta también con el Keppra, que la niña empezó a tomarlo desde los 9 años y ahorita está como, bueno, tiene como temas de lloro, de tristeza, entonces como que está inestable, entonces para Macarena, que es la misma mamá. Sí, doctora. O sea, ya, si está, no podemos como culpar al levetiracetam de todas las tristezas y de todos los cambios en el ánimo que tenga una persona con epilepsia y que esté en tratamiento con eso. Porque como
les expliqué, hay muchos factores que pueden influir en esto, ¿cierto? Generalmente, si ya ha tomado el medicamento por muchos años, pues no va a ser como usual que después de tanto tiempo, pues empiece como a producir como algún tipo de disfunción. Hay que mirar qué otros factores en la parte, por ejemplo, hormonal, hay que buscarle también, por ejemplo, la parte de hipotiroidismo que puede producir síntomas muy similares en el estado del ánimo, o ya puede ser como, por ejemplo, una depresión como tal, o pueden ser factores como sociales asociados como a la parte como del desarrollo o de la severidad de las crisis. Entonces, depende de muchos factores, porque, como les digo, no es lo más común, no es que sea el levetiracetam, aunque lo puede producir, pero generalmente es muy inmediato, o sea, le ponen el levetiracetam y empieza con la depresión o con la irritabilidad. Entonces, generalmente esas personas no los toleran, pero no, si ya lo lleva tomando mucho tiempo, es posiblemente que no tenga nada que ver. Ok, doctora, muchas gracias. Aquí para aclarar el término de Macarena es stroke-like. Stroke light, sí. Sí, señor. Sí, ya quedó claro. Era ese. Bueno, yo les agradezco por haber aceptado esta invitación, por sus enseñanzas, por el hablar pues de los temas que habíamos planteado, y me alegro mucho que mucha de la gente está contenta, que se haya aclarado las cosas, que tengan claridad en los temas. Y gracias, doctora, por la parte de, digamos, esos consejos de la parte emocional, de aplicar la respiración, el mindfulness, en fin. Entonces, les agradezco mucho a los dos por asistir a esta charla de hoy, y pues estamos celebrando todavía el Día Mundial del Cerebro, entonces esa era la idea, poder hablar de este tema. Les agradezco mucho y pues ya terminamos la reunión. Muchas gracias, doctora Paula, doctor Leonardo, se despiden y cerramos. Bueno, Bueno. muchísimas gracias a todos, al doctor Leonardo y a Edna por la invitación, a toda la familia Púrpura por estar aquí, y que podamos como seguir aprendiendo y complementando pues toda esta labor tan bonita que hacen. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias y muy buenas tardes, y buena tarde para todos. Gracias. Hasta luego. Chao, venga, que esté bien. Chao, hasta luego, gracias. Chao. Adiós, chao.